Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más de formación catequética en estos temas espirituales que estamos compartiendo a través de nuestro canal Santo Debo Ser, al cual le invitamos a suscribirse si aún no lo ha hecho y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de las publicaciones que semanalmente estamos haciendo para ayudarles a ustedes en el conocimiento de la fe y la espiritualidad católica. De igual manera, les queremos invitar a conocer nuestros otros dos canales de formación. Misterio de Fe, donde compartimos el contenido de corte litúrgico. Vamos explicando cada uno de los ritos y vamos explicando ahí el significado de los símbolos, los porqués de las cosas que hacemos en nuestras celebraciones litúrgicas. Entonces, conozcan ese canal. También conozcan nuestro otro canal, Creo, Señor, Yo Creo, donde estamos compartiendo con ustedes todo este material de corte doctrinal, apologético, para que usted pueda defender la fe católica que profesa y también conocer el porqué de lo que creemos dentro de la iglesia fundada por el Señor. Entonces, conozcan estos canales, suscríbanse a ellos y activen la campana de notificaciones. También les queremos hacer la invitación a que conozcan nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Si usted nos busca así, nos va a encontrar Walter Fajardo, Comunidad Formativa y Evangelizadora, donde estamos compartiendo otros contenidos, además del material de nuestros canales, otros contenidos formativos que les pueden ayudar a ustedes a conocer mejor nuestra fe y vivirla con más profundidad. Sin más preámbulo, comencemos poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios, pidiéndole a Él que nos asista y nos ayude con su gracia para vivir esta formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, porque nos permites un momento de formación, un momento de encuentro contigo a través del conocimiento. Te pedimos, Señor, que todo lo que aquí aprendamos sea siempre de utilidad para nuestra vida espiritual y para el bien común de la Iglesia. Te pedimos que podamos contar siempre con la gracia de tu Santo Espíritu, que nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos ayude a discernir para ser dóciles a tu voz, dóciles a sus inspiraciones, para que todo lo que aquí aprendamos sea de mayor provecho nuestro. Queremos contar para esto, Señor, también con la ayuda, la maternal intercesión y los ruegos de nuestra Madre, la siempre Virgen María, de los ángeles y de los santos, que pidan en favor nuestro para alcanzar de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, queridos hermanos. Vamos a comenzar nuestra conferencia, nuestra charla del día de hoy, en la cual continuaremos abordando la temática que hemos venido desarrollando en estas últimas sesiones sobre la obediencia y la libertad, donde hemos venido aclarando algunas cositas que hay que tener en consideración cuando formamos parte de los grupos de oración o de los distintos apostolados en las parroquias, en la diócesis o en cualquier parte donde nosotros llevemos adelante pues algún tipo de servicio pastoral. Pues hablábamos en la sesión pasada sobre el papel del obispo en cuanto a ayudar a regular, al igual que supervisar y dar ciertas ordenanzas a estos grupos, especialmente cuando ellos se desvían del fin primero, que debe ser ayudar a que los miembros de este grupo se encuentren con Jesucristo, se configuren con Él, se santifiquen, incrementen su vida de oración y en ese encuentro que se va haciendo con el Señor, pues igual ayuden a la comunidad creyente a que lleve este mismo camino de vida intensa, de vida espiritual intensa, para que puedan alcanzar también la santidad. Entonces, cuando estos grupos no logran cumplir este objetivo, cuando el fin que están persiguiendo los miembros de este grupo es el espectáculo, el llamar la atención, algún puesto de poder, algún tipo de manipulación sobre la gente, pues ciertamente debe intervenir la jerarquía de la iglesia y poner un orden en todas estas cosas para evitar una mala formación de parte de los otros hermanos católicos como un peligro para los propios miembros de X o Y grupo que esté presentando esas anomalías. Entonces, continuamos desarrollando las preguntas que el padre Fortea nos plantea en su libro, Un Dios Misterioso, y ahora nos dice él. Entonces, siempre es mejor que el obispo no tenga que intervenir. ¿Es mejor que el obispo no tenga que intervenir o es necesario? Siempre es mejor que las cosas se hagan tan bien que el obispo de la diócesis no tenga que intervenir. ¿Sí? Si nosotros se supone que somos personas maduras en la fe y que por eso hemos decidido llevar adelante una fundación de un grupo que busque profundizar la vida de oración, se supone que queremos hacer las cosas de forma tal que agraden a Dios. Queremos hacer las cosas de la mejor manera, pero no siempre acontece así. Es lo que observamos en la realidad que está delante de nuestros ojos. Muchos grupos ciertamente tienen comportamientos inadecuados o presentan desviaciones especialmente de tipo doctrinal. Aquí es donde está el meollo del asunto en muchos grupos, donde la última palabra la cree tener el coordinador o el líder del grupo, de la agrupación o del movimiento, y no se escucha a veces a la autoridad del magisterio, no se escucha a la autoridad de la iglesia, y por ende empiezan a suscitarse pues ciertos fenómenos no muy apropiados para la salud espiritual de los miembros de esa agrupación. No obstante, dice el padre Fortea, a pesar de todo lo dicho anteriormente, en nuestro caso en las sesiones pasadas, hay situaciones en que la intervención episcopal es la opción más prudente y en ocasiones incluso necesarias. Cuando las agrupaciones ponen en riesgo la salvación eterna de las personas, la salud espiritual de los miembros, o se vuelve motivo de desviaciones y escándalos para los fieles, entonces el obispo necesita intervenir
sobre ese grupo. Necesita frenar aquello, necesita hacer las averiguaciones competentes, necesita, si es posible, promulgar algún tipo de decreto donde se advierta a la comunidad cristiana sobre el peligro que representa X o Y agrupación para la salud de la iglesia y para el bien común de la diócesis. Entonces, es necesario. Es el papel del obispo, para eso es la autoridad. Él es el que supervisa a la grey que le ha confiado el Señor a través del Santo Padre. Él es el que está al frente de esa iglesia local para velar por el bien de sus súbditos, para velar por el bien de los feligreses, el bien de los fieles. Imaginémonos una diócesis en la que los grupos que oran por sanación se multiplican por centenares y que muchos de esos grupos están regidas por gente que ve demonios por todas partes. Esta gente que tiene tendencia pandemonista. Todo es el diablo. Me duele la cabeza. Ay, eso es que el diablo te está tocando. Tuve una pesadilla. Ay, eso es que el diablo se te está metiendo en tus sueños para que no descanses. Tuve un pleito con mi marido, con mi mujer, con mi vecino, con mis compañeros de trabajo, mi jefe. Ay, es el diablo que está metiendo ahí las manos para destruir tus relaciones familiares, laborales, sentimentales. Esta gente que tiende a ver al demonio en todas partes y a Dios parece no verlo en ningún lado, son pandemonistas. Entonces tienen una visión distorsionada de los acontecimientos, distorsionada de la realidad, distorsionada de los contenidos de la fe incluso. Entonces, sería un peligro este tipo de agrupaciones si se propagaran, si proliferaran por toda la diócesis. Y el obispo debe poner un freno, Ustedes, como han ido viendo en las formaciones que hemos recibido, sobre todo en las reglas de discernimiento de espíritu, nos hemos dado cuenta que ciertamente el demonio actúa, pero tiene ciertos parámetros que nos permiten identificar cuándo esta actuación es del demonio y cuándo no, cuándo se debe a nuestra naturaleza herida por el pecado, a nuestras malas decisiones o a factores externos, ambientales, sociales, psicológicos que están presentes y que pueden hacernos percibir ciertas cosas como no tan gratas, pero no por ello podemos echarle la culpa de todo al diablo. Entonces, ciertamente en la iglesia hay grupos que son así, tienen esta tendencia pandemonista, todo es el diablo, todo es el diablo y todo es el diablo. Y entonces para todo la receta es la oración solamente. Y yo no estoy diciendo que tenga nada en contra, que para todo caso se ore, bendito sea Dios, qué buena costumbre. Pero cuando se le invita a una persona a orar solo porque se piensa que la fuente del problema está en el diablo, entonces ahí hay un problema grave, porque la persona va a estar siempre buscando un factor de culpa ad extra, siempre allá afuera, y tal vez el problema tenga un origen adintra, tenga el origen en la misma persona. Entonces, cuando sucede este tipo de acontecimientos, este tipo de mentalidad, lo que hacemos es que se cumplen aquellas palabras que decía Marx: la religión es vista como el opio de los pueblos, en este caso el cristianismo, porque sería una forma en que el individuo se aliena de la realidad, sale fuera, se enajena y le echa la culpa al diablo de todo y no es capaz de dirigir la mirada hacia sus situaciones concretas, hacia su vida concreta y decir, sí, en esto estoy obrando mal, en esto la estoy paseando, en esto estoy fallando, en esto me equivoqué, y jugar un rol activo en la vida donde pueda cambiarse en las decisiones tomadas, donde pueda trabajarse mejor, donde pueda actuarse de forma tal de que la situación cambie en base a una acción concreta iluminada por la gracia, pero no solo esperando que Dios venga como con una varita mágica, como que fuera Dios un mago, ¿verdad? Que cuando yo oro le estoy diciendo, hazme un truco, y viene Dios con una varita mágica y ¡pling!, soluciona todo, lo cambia todo, ¿no? La fe no se trata de eso. Entonces, si estos grupos tienen este tipo de mentalidad pandemonista, por lo general tienden a comportarse de esta manera, tienden a comportarse así. Todo es culpa del diablo, oremos, ya se compone. No. Hay
Cosas donde si yo no tomo las riendas de mi vida, si yo no asumo responsabilidades, si yo no cambio actitudes, entonces las cosas no van a mejorar. Dice un dicho popular, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Un dicho popular, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Se toma, lógicamente, hay de trasfondo algún bagaje bíblico por ahí o teológico, pero que es un dicho popular y sin embargo muy sabio. Dios, como diría San Agustín, Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Dios nos invita, nos compromete a que nosotros seamos agentes activos de nuestra salvación, no solo agentes pasivos. Entonces, esas mentalidades son peligrosas. El obispo necesita intervenir. O grupos que hacen oraciones de sanación mezclándolas con prácticas incorrectas. Por ejemplo, realizando prácticas cuasi mágicas con objetos bendecidos. Este tipo de grupos un poco esotéricos, tipo corte la New Age, ¿verdad? Que vienen y mezclan, ¿verdad? Sí, que para que el Señor te ayude, mira, vas a tener que andar esta medallita de San Benito, pero la tenés que andar junto con una medalla milagrosa y la tenés que andar siempre puesta debajo de la ropa y tenés que andar toda esta medalla debajo de la almohada y le vas a rezar estas oraciones a tal hora durante tantos días y eso te va a ayudar. Esas recetas raras, estrambóticas, fuera de lugar. La Iglesia Católica no anda haciendo ese tipo de recomendaciones. Sin embargo, en estos grupos, debido a que tienen mala formación o no buscan, no procuran su formación teológica, doctrinal, etcétera, pues caen en desviaciones, en ver los sacramentales como amuletos, en ver los sacramentales como talismanes, en verlos como un instrumento donde, desviado de su fin, se le utilice para repeler el mal. Pero, aunque el sacramental, ¿verdad?, bendecido por la Iglesia, tiene el propósito, sí, de prepararnos para los sacramentos, de ayudarnos en nuestra vida espiritual, de atraer la gracia y de dejar el mal, cuando caemos en estas mentalidades cuasi esotéricas, pues estamos desviándolo del sentido cristiano, porque para nosotros, por ejemplo, portar una cruz es un signo de fe, sí, está bendecido, sí, es un sacramental, pero es un signo de fe que reviste para la persona que anda la cruz, por ejemplo, un significado profundo de vivencia con Cristo, de vivencia con Cristo, de la configuración con Cristo y del sentido de que somos conscientes de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que nos ha rescatado del poder de las tinieblas, de la muerte, del pecado. No es solo un instrumento que representa una ideología o una fe o una religión, sino que para el creyente los sacramentales tienen un sentido espiritual muy profundo. Entonces, cuando estos grupos caen en ese tipo de prácticas cuasi esotéricas, pues hay un desorden que hay que corregir, que el obispo debe llamar la atención, ¿verdad? Grupos que hacen oraciones y de repente los laicos andan haciendo unciones con el óleo. Los laicos no pueden hacer unciones con el óleo. No pueden los laicos hacer unciones con el óleo. Solo el sacerdote, y hay óleos y hay formas en que la iglesia manda que se utilicen esos sacramentales. Sin embargo, vemos grupos que andan ungiendo con el aceite de rosa mística, con el aceite bendito, el aceite de Rafael, el aceite de no sé quién, de todos los santos habidos y por haber, y los mezclan con otras cosas y con rosas y con no sé qué, y andan haciendo ahí potajes y andan haciendo ungüentos y andan haciendo cosas raras. Cosas raras. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Todas esas prácticas no están bien. No están bien. Imaginémonos una situación en la que los grupos están regidos por personas que convierten la oración en un espectáculo indigno, ¿verdad? Personas que lo que hacen con la oración es llamar la atención sobre sí mismos, vanidosos, prepotentes, soberbios o personas que están buscando ahí algún tipo de fama o reconocimiento. Entonces, a estas personas es fácil convertir lo que debe ser el encuentro de oración, de amor, de vivencia con Dios, su presencia en nuestra vida, pues les es fácil convertir aquello en un show,
porque lo que buscan es atraer gente, es al mejor estilo del marketing, vender un producto, ofreciendo algo a los demás, pero con una intención desviada por parte de esas personas. Entonces, cuidado, cuidado. Un escenario así requeriría de una intervención episcopal, prohibiendo, dando normas e incluso exigiendo un permiso previo para realizar tales oraciones de sanación. Es decir, cuando hay estos grupos, cuando hay estas anomalías en agrupaciones dentro de la diócesis, pues que el obispo exija que las personas, si quieren agruparse para hacer este tipo de oraciones, pidan permiso, se vuelve algo natural. Algo que él está imponiendo porque sí, porque me da la gana y porque yo lo quiero hacer, sino que hay una razón de trasfondo que ha hecho necesaria la petición de ese permiso para poder llevar a cabo una pastoral que no tendría por qué solicitarlo. No tendría por qué solicitarlo. Sin embargo, las desviaciones dan lugares a ese tipo de actitudes de parte de la jerarquía. Como se ve, tanto el uso de la libertad por parte de los laicos como el uso de la autoridad por parte de la jerarquía no están exentos de la necesidad de la prudencia. En todo, la virtud de la prudencia, virtud que en este canal mucho venimos mencionando, venimos hablando de ella y que es necesario tener siempre en consideración. Los errores, los malos enfoques pueden venir por un lado o por otro. Sí, los errores o malos enfoques pueden venir de parte de la jerarquía o de los laicos. La jerarquía puede equivocarse, porque aunque tienen la autoridad, son seres humanos que no están exentos de error. No, no están exentos de error. Ya hablamos de eso en las sesiones pasadas. Sin embargo, hay que procurar hacer las cosas bien de forma tal que se busque en todo la gloria de Dios. Entonces, los errores pueden venir de ambos lados incluso. Que frente a verdaderos abusos en la oración se proceda con medida excesiva. Es necesario que los obispos tomen en esto carta en el asunto ante estos grupos. Si hay abuso en la oración, se debe proceder con medidas, y a veces medidas que parecen un tanto excesivas o exageradas, pero que son necesarias, créanlo. Es mejor exagerar un poco en la prudencia que por ser muy liberales caigamos en funestos errores que luego nos lleven a grandes lamentaciones. La mejor situación siempre será aquella en la que todo se hace en armonía, en buen acuerdo y en perfecta sintonía, unidos en un mismo espíritu. El espíritu que anima a la jerarquía es el espíritu que derrama sus carismas en estos grupos. Si estamos realmente buscando hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, pues ese mismo espíritu nos va a preservar a todos en la unidad y nos va a ayudar a caminar según la voluntad de Dios. Pero debemos ser dóciles al Señor que nos está llamando a todos a conocerle, a amarle, a servirle y en ello alcanzar la salvación eterna de nuestras almas. Hagámonos otra interrogante. ¿Qué hacer en el caso de que el obispo de la diócesis sea contrario, en general, a los dones extraordinarios? ¿Qué hacemos? A ver, estamos hablando de la obediencia, de someternos a los legítimos pastores, estamos hablando de actuar coordinadamente, pero ¿qué pasa en estas situaciones difíciles donde tal vez el obispo no es tan abierto a este tipo de actividades, no promociona tanto lo que son las pastorales de este corte de oraciones, carismas, etcétera? ¿Qué podemos hacer? Aunque los pobres obispos, frase del padre Portea, pobres obispos, tienen que aguantar mucho, y entre los grupos carismáticos siempre hay algún que otro desequilibrado, hay que ser realistas y admitir que sí que se dan casos de ciertos obispos que están muy cerrados a que los laicos ejerzan carisma extraordinario. En muchos lugares tiene razón de ser la actitud de estos obispos. Hay muchos lugares donde los grupos, sobre todo de la renovación carismática, lo digo porque es donde más se han visto estos casos,
tienden a hacer este tipo de cosas desordenadas que hemos mencionado en la primera pregunta, y entonces el obispo tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces el obispo, cuando empiezan a darse estas irregularidades en diversos grupos, pues empieza a llamar la atención, empieza a pedir que estos grupos ya no sigan adelante, empieza a cerrar ese tipo de actividades pastorales, pedir que estos servicios no se sigan más adelante, y pareciera que es un obispo malo, villano, el villano de la película, pero no, hay una razón de ser. Los laicos a veces contribuyen a esa mala actitud por parte de los obispos, y no es tanto una mala actitud, sino una actitud de padre, pero también de autoridad que tienen ellos y velando por el bien de la comunidad que les ha sido encomendada. Entonces, hay grupos que ya tienen historia en la diócesis, y aunque venga un nuevo obispo, el obispo anterior le informa al nuevo, mira, esto y esto aquí acontece, este grupo esto y esto, estos grupos allá también, etcétera. Entonces el obispo que viene, pues toma la decisión de decir, no, yo grupos carismáticos no quiero. Yo grupos que anden haciendo oraciones así tampoco quiero. Grupos de este otro corte tampoco quiero. Para evitarse mayores problemas en su diócesis, para evitar que estos males sigan propagándose. Entonces, en los laicos está también el poder hacer las cosas bien y el prevenir que estas situaciones se vivan, porque son dolorosas luego también para los mismos laicos, porque a veces, como dice el dicho, pagan justos por pecadores, porque tal vez no es toda la agrupación, tal vez no es toda la pastoral o el conjunto, la comunidad que esté en desorden, sino que tal vez son los líderes y son personas renuentes a escuchar la autoridad, soberbios, prepotentes, que están ahí enfrentándose siempre al párroco, al sacerdote, al obispo, y entonces esa actitud de unos pocos daña el bien que se le estaba haciendo a muchos. Entonces, cuidado, los laicos en esto tienen que jugar las cosas en serio, tomarse las cosas en serio, hacer las cosas bien. Si un obispo toma decisiones que perjudican gravemente a un grupo de oración, el grupo debe orar por el obispo, pero, mientras tanto, someterse a su decisión. Bueno, no estoy de acuerdo, el obispo nos está pidiendo que dejemos de reunirnos y de orar en las casas y de hacer lo que hacemos. Pero, aunque yo no esté de acuerdo, es el obispo. Debo obedecer y ofrecerle al Señor esta cruz que me va a tocar cargar en ese momento. Obedecer, pero no solo es una obediencia pasiva. Bueno, me mandaron a hacer y ya me quedo de brazos cruzados. Sí, es una obediencia que, aunque es pasiva, recibe una orden y la cumple, pero que de trasfondo debe tener la mentalidad de que hace algo por el obispo. Bueno, vamos a orar, vamos a obedecer, no vamos a reunirnos a orar, pero voy a orar desde mi casa, pero voy a orar desde mi oración privada y a pedir por el señor obispo, que si esta actitud que está tomando injusta, Dios le ayude a ver el error, que si esta actitud que está tomando es justa, nos ayude a nosotros a entenderlo y asimilarlo y a ver en qué nos podemos corregir. Yo siempre digo, las cosas se pueden resolver fácilmente con un simple diálogo cuando hay humildad y cuando hay voluntad. Porque a veces hay cosas que están mal y viene el obispo y corrige y dice, ve, esto lo están haciendo mal y mal y mal y mal, aquí esto y esto otro. Bueno, en vez de tomar la actitud de decirle, sí, pero es que aquí, que allá, y empezar a discutir el obispo, si la persona dijera, tiene razón, monseñor, es cierto, tal vez en esto nos hemos equivocado, ayúdenos o denos algunas directrices pastorales o envíenos a un sacerdote que pueda atender nuestra agrupación y nos evalúe por un mes, y viendo él las actividades que realizamos, pueda darnos directrices que nos orienten a cómo superar esta situación o cómo cambiar la dinámica del servicio pastoral que estamos haciendo o cómo mejorar nuestras praxis de oración, etcétera. Nos ponemos a su entera disposición. Ayúdenos, usted es nuestro pastor, usted es la autoridad, etcétera. Si se hiciera esto de parte de los grupos, de las autoridades de esos grupos, pues otro gallo cantaría en la iglesia, otras situaciones se verían. Pero desgraciadamente muchas veces la actitud es de soberbia por parte de ambos lados. Porque a veces viene el laico y contesta y dice y se enfrenta al obispo, pero también después viene el obispo y quiere mostrar que él tiene la autoridad y que él aquí, y se empieza a enfrentar y empieza como una guerra campal, como una guerra civil adintra en la diócesis, y aquello se vuelve un antitestimonio, un motivo de escándalo para el prójimo.
Entonces, es doloroso. Actitud de humildad y de buena voluntad desde el diálogo ayuda a resolver ese tipo de situaciones. Yo creo fervientemente en eso. Entonces hay que someterse a la decisión del obispo, porque la obediencia, dice el padre Forte, es una cruz, y la cruz es lo que da éxito a nuestras obras apostólicas. Según sea la cruz, así será la bendición que después vendrá sobre un apostolado. Lo que hoy puede ser una prohibición, mañana se puede convertir en una permisión. Y lo que no debemos olvidar es que Dios puede cambiar el corazón de un obispo cuando Él quiera. Nada resiste a la voluntad de Dios. Abrirnos esa voluntad de Dios, obedecer a lo que nos mandate el señor obispo, obedecer a los que están, los que son figuras de autoridad en nuestra iglesia o tienen una autoridad inmediata para con nosotros, trae grandes riquezas. Hay gente que se molesta cuando le dicen, miren el caso del Padre Pío, él obedeció, él le dijeron, vete allá, enciérrate, se encerró y obedeció y después la iglesia le ayudó, hasta lo canonizó. Hay gente que se molesta cuando uno le saca el caso del Padre Pío, por poner un ejemplo de tantos que han habido en la historia de la iglesia. Se molesta y dice, no es que yo no soy el santo Padre Pío, no es que yo no soy el Padre Pío, es que aquel era un hombre santo, yo no, es que yo no estoy llagado, él sí, no sé cuánto, y ponen un montón de excusas. No les gusta que los comparen porque se les está haciendo ver que el Padre Pío puso por delante la bandera de la humildad y tomó esa actitud. Y aunque tuvieran o no la razón quienes le estaban mandando a hacer lo que le pedían hacer, pues él se sometió. Y en medio de aquello, de esa cruz que vivía, pues dio su fruto. Hay gente que se pone, decimos en Nicaragua, como chichicaste, ¿verdad? Como picado por un chichicaste. Un chichicaste, un gusanito verde ahí que pica mucho y aquello es un picor, una molestia que uno no se siente tranquilo. Hay gente que se pone como chichicaste cuando se les llama la atención o se les pide corregir algo. Y ya son personas que padecen de hipersensibilidad, todo les ofende, todo les hiere, todo les molesta, todo les molesta. Ay, es que nadie me quiere en la iglesia, es que mi apostolado nadie lo quiere, o me tienen envidia de mi apostolado. Hay envidia en todos lados, hay molestia en todos lados, y si hay cosas que te están haciendo ver y tienen la razón, pues hay que tener la objetividad y la humildad para corregirla. Pero no podemos ponernos siempre con espada y el escudo al frente esperando a ver qué dicen otros para volarle el tajo. No, hay que escuchar y escuchar bastante. Decía el cardenal Brenes, ¿verdad? Que cuando algo se cerraba, cuando estaba yo como persona realizando una acción o hablando de la manera o tenía una actitud, venía alguien y me decía algo sobre mí, sobre eso que estaba haciendo yo, pues tenía que escucharlo. Y que si luego venía otra persona y me hacía ver lo mismo, pues tenía que escuchar aún más. Y venía una tercera persona y me hacía ver lo mismo, pues que ahí había algo que yo tenía que cambiar, que había un problema que, en mi actitud o en mis palabras o en mi comportamiento y debía mejorarlo. Eso lo decía él en una homilía. Y tiene razón, ¿verdad? A veces también nos cuesta escuchar. Es el pecado que desgraciadamente, o la actitud que desgraciadamente llevó al pecado a nuestros primeros padres, no escuchar. Si ellos hubieran escuchado la voz de Dios, no hubieran pecado. Pero no escucharon la voz de Dios, escucharon la voz del diablo y vino el pecado y caímos ahí, en esa desgracia. Pues igual, acá tenemos que aprender a escuchar las voces de estos hermanos. La voz de Dios puede estar hablándonos por ellos si lo que tratan de decirnos lo hacen en orden a la caridad, en orden a nuestro bien. Cuando alguien viene a decirnos cosas para dañarnos, hacernos mal, a sentir mal, etcétera, humillarnos, eso es diferente. Pero si es alguien que nos está haciendo ver algo con ánimo de ayudarnos a cambiar, a corregir, etcétera, escuchar y analizar lo que se me dice. En el momento tal vez me siento enojado, me siento que yo tengo la razón, pero debo meditar con posterioridad esas palabras, reflexionar al respecto, decir, bueno, tal vez lo que me están haciendo ver lo tengo que cambiar. Tal vez en esto estoy fallando y debo mejorar y ser humilde y hacer el cambio. Y Dios va a manifestar su gracia. Pero dice la Escritura, Dios resiste al soberbio. Cuando la actitud es la soberbia, Dios resiste al soberbio, lo enfrenta, lo humilla, lo hace caer por tierra para que se dé cuenta de lo que es. Para que no esté tan elevado, lo bota de esa nube en la que anda, como decimos popularmente. Y por el contrario,
Al humilde lo enaltece, lo engrandece, lo eleva. La humildad, hermanos. De todas maneras, hay que recordar a los laicos lo importante que es tener prudencia. La prudencia no solo es una virtud, es un deber, nos dice el padre Fortea. Normalmente alguien de afuera de un grupo ve las cosas con más objetividad y puede ponderar mejor qué aspectos pueden haber caído en el exceso. El abrirse a la opinión del otro con un sentido analítico, evaluativo, reflexivo, me puede ayudar a librarme de muchos errores o situaciones dolorosas en el futuro. Entonces, la escucha es importante. Hay que evitar la idea de que las normas de prudencia que se dan son fruto de la falta de fe del que emana esas normas. Cuando un obispo da una orden que se lleve adelante en estos grupos o les dice, pues por prudencia yo les pido que cuando vayan a hacer tal actividad se aboquen a su párroco y pidan la autorización. Cuando los obispos dan estas normas o el mismo sacerdote les dice tienen que pedir permiso si quieren hacer esto, esa petición de permiso, estas normas de prudencia, no emanan de un fruto, de una falta de fe de parte de esas autoridades. Manan sobre todo de una actitud prudencial, una actitud de reserva que busca como fin evaluar la situación para observar mejor el asunto y determinar qué procede más adelante. Entonces, no vengamos y emitamos juicios erróneos también sobre nuestros obispos o nuestros sacerdotes porque nos dan ciertas normas o porque nos piden realizar ciertas cosas en orden al bien común de la iglesia. Normalmente, todos los obsesionados con carismas y los soberbios insisten e insisten en que los pastores hagan lo que ellos quieren. ¿Cuántos laicos conocemos así? Quieren que el padrecito haga las cosas como ellos dicen. El padre tiene un plan pastoral, ellos tienen que meter la mano y no están de acuerdo con lo que dice el padre. Son ellos los que tienen la última palabra y ellos quieren decirle al sacerdote cómo hacer las cosas. El padre dice, vamos a hacer una procesión, se ve por aquí. Pues no vamos a hacer procesión. Vamos a hacer así esto porque así es mejor, porque así lo hemos hecho tradicionalmente o así tal cosa. ¿Cuánto? La gente soberbia siempre son ellos los que quieren mandar. Por algo Dios no le dio autoridad a esas personas. Porque con esas actitudes, más bien, en vez de llegar al cielo, se van a condenar. Y es mejor como remedio saludable para su alma el someterse y obedecer que el mandar y atropellar los derechos de los demás a causa de ese poder. Entonces, esta gente ha sido seccionada con los carismas. Ellos quieren mandar al obispo, quieren mandar a los sacerdotes. El caso de Cleveland que les he mencionado acá, ¿verdad? También con esta vidente que se opone a lo que el sacerdote le ha pedido, le dice, no va a decir esto al final de las misas como lo hacía, a usted estos mensajes no lo va a seguir propagando. Ella, la Virgen me está hablando a mí, yo lo voy a seguir anunciando porque yo no puedo cambiar, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, hay que obedecer a la Virgen antes que a los hombres, entonces yo tengo que seguir hablando. Y no se someten, ahí hay un mal signo, hay un mal signo. También esta gente, ¿verdad?, obsesionada con los carismas y soberbios, invocan la autoridad de Dios para decir que tienen razón frente a la jerarquía. Todos creemos tener la razón. Es siempre el otro el que está equivocado. Invocan a Dios para decir que ellos están como en igualdad de posición con la jerarquía. No, queridos hermanos, ni las revelaciones ni los carismas pueden situar a un laico en igualdad de circunstancias y situaciones con la jerarquía de la iglesia. La jerarquía tiene una autoridad que viene de Dios, querida por Cristo, instituida por Él en la iglesia. Los laicos no tienen esa autoridad. Los laicos también sirven al bien común de la iglesia a través de las misiones que Dios les ha pedido y en el cumplimiento de la vocación a la cual han sido llamados. Pero no están en igualdad de autoridad. Sí que pueden ser personas muy santas, personas muy virtuosas, personas muy sabias a las que uno puede acudir buscando consejo o pedirle una opinión. Pero no tiene fuerza de ley la opinión de un carismático, de un vidente, de una persona que tenga revelaciones. No tiene fuerza de ley.
porque la autoridad, el Señor la ha hecho residir en la jerarquía. Eso no se nos olvide. En cualquier caso, desde el principio, el fiel tiene que admitir que gobernar supone a veces permitir y a veces prohibir. A veces los obispos, sí, pueden permitir, pueden impulsar muchos proyectos y todo, pero a veces en su papel la jerarquía tiene que decir, esto no va más, esto no está bien, esto no está en orden. Sí, sí, aunque pareciera algo venido de Dios. A veces la autoridad tiene que tomar posturas fuertes, hasta excomulgar a algunos individuos, por mucho que estuvieran relacionados con cosas místicas y santas. Ya vimos hace algún tiempo lo que sucedió con el director espiritual de los videntes de Medjugorje. Pues ahora fue excomulgado de la iglesia. Este sacerdote fue excomulgado de la iglesia. Por lo mismo tenía desviaciones doctrinales, desviaciones, qué sé yo, ahí todo lo que sale en los reportajes, en las noticias de la iglesia sobre el caso, pues ahí lo pueden leer, pero se van a dar cuenta. Y ahí la autoridad tiene que tomar una decisión, aunque esta persona sea sacerdote. Pero es que le llama la atención, se les pide retractarse de algo o cambiar tal actitud, y la persona se empecina en su postura y falla. Por lo tanto, aunque uno no esté convencido de tener la razón, aunque uno esté convencido de tener la razón, tiene que obedecer al obispo. Primero hay que obedecer, después se verán qué pasos seguir, qué pasos tomar para resolver ese asunto, para hablar con el obispo, para pedir una cita y dialogar la cuestión, o ver qué otras vías se pueden tomar para solucionar el problema. Pero primero, obedecer. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pensar de aquellos sacerdotes que critican a los carismas? ¿Qué pensar de aquellos sacerdotes que critican a los carismas en sí? Hay sacerdotes que, así como les encanta la mariología o les encanta la cristología o son más tendientes a la piedad popular, hay sacerdotes que tienden también al carismatismo y que son muy abiertos a esto. Pero por otro lado, a haber sacerdotes que son renuentes, sacerdotes que son muy piadosos y les encantan las procesiones, pero las cuestiones litúrgicas no tanto. Hay sacerdotes que les encanta la formación doctrinal, pero la parte espiritual como que no tanto. Hay sacerdotes que tienen de todo, ¿verdad? En la viña del Señor hay de todo. Entonces, hay sacerdotes que no son muy favorables a la cuestión de los carismas. ¿Qué actitud debemos tomar? Debemos excusarlos, no solo de palabra, sino incluso interiormente, dentro de nuestro corazón. Para ello debemos pensar que algunos de ellos han sido formados de un modo muy racionalista, sobre todo en estos tiempos donde en los seminarios se oyen voces que tienden a negar la existencia del demonio, la existencia de los ángeles, que tienden a vaciar del sentido espiritual y del sentido tal cual a los eventos milagrosos narrados en las Sagradas Escrituras, donde desde este racionalismo llegan incluso a tratar de explicar estos fenómenos maravillosos de la palabra de Dios con argumentos lógicos, pero para tratar más bien, en vez de apoyar estos milagros, como para tratar de evaluarlos, para tratar de quitarles su valor espiritual. Vienen y explican que muchos de los acontecimientos de la palabra de Dios se le decían que eran milagros porque en ese momento las ciencias no estaban tan avanzadas y no había cómo explicar aquello, entonces se decía milagro a lo que no se entendía. Y entonces, con este auge del racionalismo y de una mentalidad racionalista que se ha infiltrado mucho en los seminarios, pues tiende a negarse esto, lo milagroso, lo místico, los carismas. Y aquí hay que tener un equilibrio, porque yo no estoy diciendo que lo racional esté mal, al contrario. A mí, por ejemplo, los que me conocen a través de esta charla saben que a mí me gusta darle a todo un sentido lógico, un sentido ordenado, un sentido racional, pero en armonía y equilibrio con la parte de la fe y lo espiritual.
¿sí? Porque el mismo Dios que ha creado la inteligencia es el mismo Dios que se nos ha revelado y nos ha llamado a la fe, nos ha llamado a creer en Él. Es el mismo Dios que ha realizado los milagros. Es el mismo Dios que ha curado al ciego de nacimiento, que ha multiplicado los panes y los peces. Entonces, hay que en esto tener mucho cuidado. Sin embargo, hoy en muchos seminarios este tipo de corrientes está muy presente. Un racionalismo que casi está más inclinado a presentar una actitud atea que un racionalismo correctamente ordenado que nos permita ver que fe y razón son estas dos alas que llevan al hombre hacia Dios, como decía San Juan Pablo II en esa obra, Fides et Ratio. Estos sacerdotes que niegan los carismas y este tipo de fenómenos son buenas personas, pero se les educó en algunos seminarios bajo estas corrientes racionalistas. Un pastor debería ser el primero en ser sumamente cuidadoso, en no hablar contra algo que puede ser obra del Espíritu Santo. Criticar las acciones de Dios es criticar a Dios mismo, al mismo Señor al que sirven y que un día los va a juzgar. Entonces, con esto no estamos diciendo que el sacerdote no tiene que ser prudente, no tiene que ser en esto cauto y no puede pecar de ingenuidad. No, aquí tiene que haber un equilibrio. Ordenadamente hacer las cosas en base a una formación, en base a un conocimiento, pues con prudencia analizar estos fenómenos, estos casos, etcétera, pero no puede venir a decir, no, eso de milagros no existen, eso de sanaciones no existen, eso de don de profecía no existe, eso de don de lengua es invento de la gente. No, no puede tomar esa actitud, porque sería contrario a lo que la misma palabra de Dios nos ha mostrado y la evidencia que tenemos en la iglesia a lo largo de todos estos siglos de la vida y testimonio de los santos, donde estos fenómenos milagrosos han tenido lugar. Entonces, no se pueden tomar estas posturas. Todo extremo es malo. La virtud está en el justo medio, decía Santo Tomás de Aquino. Entonces, extremista, por un lado, negar que todas estas cosas son verdades, muy mal. Extremista, por otro lado, y ser muy liberal en esto, muy permisivo y creer, ser muy crédulo, que todo esto sí, que todo es Dios, que todo es la Virgen, que todos son fenómenos, que todos son milagros, que todo tampoco, no está bien. Equilibrio, prudencia, el justo medio. La virtud está ahí. No debemos olvidar que el que no se deba criticar aquello que suscite el Espíritu Santo no significa que todo se haga bien ahí donde está presente el Espíritu Santo. No olvidemos eso. También si hay sacerdotes que amonestan a estos grupos que no están trabajando en orden, no quiere decir que él esté en contra de los carismas o que no crea que el Espíritu Santo actúa en la iglesia o en los fieles, sino que no porque esté ahí el Espíritu Santo en la vida de una persona significa que ese individuo está actuando bien. Gente que actúa mal, que puede tener estos carismas del Señor, pero después se desvían o hacen cosas que no están bien. Son anómalas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Otra pregunta. ¿Qué decir a aquellos que siempre critican las revelaciones y los milagros? Entonces, ¿qué les podemos decir? Habiendo dejado claro que en los grupos de oración no todo el oro que reluce es oro verdadero, habiendo dejado claro también que la credulidad es tan mala como el racionalismo, hay que reconocer que nuestra religión está basada también en las revelaciones y en los milagros. No en una sola revelación, sino en un cúmulo de revelaciones que duraron siglos y que finalmente fueron agrupadas en lo que hoy conocemos como palabra de Dios y la tradición. Esas revelaciones forman una unidad, pero en sí mismas consideradas son muchas. Incluso en cada profeta de la Sagrada Escritura encontraremos las revelaciones que cada uno de ellos hizo en vida. Hay que reconocer asimismo que nuestra revelación está avalada por un cúmulo de milagros. ¿Sí? Además de que hay revelación, ¿sí? Dios da a conocer algo que el hombre muy difícilmente hubiese podido conocer solo por vías naturales, pues además de esto está el hecho de que están milagros también por otro lado. Y estas revelaciones están avaladas por esos milagros, un cúmulo de milagros. Milagro desde el mismo comienzo de la intervención de Dios en la época de Abraham.
Son muchos los curas que hoy en día son pocos amigos de los milagros, pero nuestra fe no solo está repleta de ellos, sino que estos se hallan en sus mismos fundamentos, en los fundamentos de nuestra fe. Y no solo eso, la misma revelación que profesamos nosotros los sacerdotes, dice el padre Fortea, nos obliga a creer que los seguidores de Jesús seguirían profetizando y haciendo milagros, como nos lo dijo él mismo. Eso es algo que está presente en la historia de la iglesia. Los milagros se continuaron haciendo y se continúan haciendo hoy en día. Cuando se canoniza a alguien, se beatifica a alguien, pues se hace un estudio en base también a estos milagros que acontecen. Y es requisito, en algunos casos, que estos milagros se realicen para poder continuar adelante con el proceso de beatificación o canonización de una persona. El mismo hecho de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el pan y en el vino es el milagro de los milagros de Dios presente en el hoy de la historia, en cada época. Entonces, un sacerdote no cree en los milagros, pero si delante de él tiene un milagro. Él mismo con sus manos, en sus palabras, consagra y allí el Señor obra un milagro delante de él. ¿Cómo no va a creer? El hecho de que él mismo sea sacerdote es un milagro de Dios. Un hombre normal va a tener estos poderes extraordinarios de lo alto si no ocurre en su vida este milagro, esta gracia efectuada por el sacramento. El que haya sacerdotes racionalistas y totalmente contra los milagros, pues a veces como que decimos uno, no entendemos por qué. Esos pastores racionalistas dicen que solo creen en la resurrección. Pero es que nuestra fe no es solo la fe de un milagro, el milagro de la resurrección de Cristo en aquel domingo glorioso, aunque este sea el milagro central. El Padre podía haber decidido no resucitar a su Hijo y que por lo tanto Jesús no hubiera profetizado tal cosa. Su divinidad hubiera sido suficientemente atestiguada por el resto de los milagros. Sin embargo, quiso, ¿verdad? Y la fe en la resurrección es necesaria. Si no hubiera resucitado Cristo, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Pero también bastaba ya todos los milagros que Jesús había realizado en vida para dar testimonio suficiente del mensaje que él venía a predicar y de quién era él. Es el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Jesús y de Pablo, el que sigue obrando maravillas e inspirando sueños y profecías hoy en día. Despreciar sus obras es despreciar al autor de esas obras, es despreciar a Dios mismo. Entonces, ¿qué le podemos decir al clero racionalista? Podemos decir como otra pregunta. ¿Qué le podemos decir al clero racionalista? Al clero racionalista, que ciertamente existe en ciertos lugares, hay que decirles que ya es triste que no crean en las enseñanzas de nuestro Redentor, pero que ni siquiera crean las obras del reino de Dios que suceden aquí y ahora, resulta bastante grave, porque estamos hablando de la acción de Dios, y eso es algo muy serio. Cuando veo los efectos de la oración y de la fe, ¿cómo puedo yo hacer que alguien se sienta culpable por el hecho de que Dios lo esté usando como instrumento de liberación? Sacerdotes que hacen pasar por muy malos ratos a estos hermanos que poseen algún carisma y que el Señor obra a través de ellos alguna sanación, el Señor obra alguna liberación y les humillan, les hacen burla, lo hacen sentir mal. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás de esa actitud? Ciertamente no es una actitud que brota de Dios, ni tampoco es una actitud digna de un cristiano. Si Dios no quisiera respaldar las obras de esa persona, no actuaría a través de ella. Dios no está obligado a actuar a través de esas personas, sanando, liberando, no. Sin embargo, lo hace porque Él quiere. Porque el que libera siempre es Dios, el que sana siempre es Dios, a través de esa persona, de ese individuo en quien ha depositado un carisma particular. Aún así, a todos los que hasta ahora han actuado de buena fe, sin autorización, realizando oraciones de liberación, hay que decirles que pidan ese permiso al obispo, si es necesario hacerlo y en los casos en los que hemos señalado, ¿verdad? Para evitarse problemas. Lo mismo vale para la sanación. Si un hombre, sea quien sea, cura a los enfermos, eso es un signo de que Dios está con él. No significa que sea santo el instrumento humano, como hemos dicho, ¿verdad? Que el tener carisma no es signo necesariamente de santidad.
Pero el hecho de que cure o libere implica que Dios quiere usar a esta persona como un instrumento, ya que es Dios quien usa a quien quiere y a como quiere. Y en el momento en que quiera dejar de usarlo, no habrá más curaciones, no habrá más liberaciones, así de sencillo. Los carismas no es algo que ni siquiera podemos decir es permanente en la vida de una persona. Son regalos de Dios y así como los da, los puede quitar. Aún así, hay una diferencia radical entre la oración de liberación y la de sanación, y es que no se requiere autorización previa para orar para que alguien se sane. Para los casos de liberación, especialmente más adelante vamos a tocar el tema, vamos a ver que sí hay circunstancias en las que ese permiso es necesario pedirlo al señor obispo. Pero para orar porque alguien se sane es una súplica, una oración deprecativa. Te pedimos, Señor, que sanes a este hermano y se da la sanación. Pues bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Milagro. Con la siguiente pregunta, con esta última, cerramos este tema de la obediencia y la libertad para luego pasar en la próxima sesión ya al tema de la oración de liberación, los carismas, etcétera, para introducirnos ya en esa parte. Última pregunta. ¿El racionalismo de los pastores exime entonces de la obediencia a los portadores de carisma? ¿Exime? Si aquel sacerdote no cree en los carismas, pero yo tengo carisma y todo, entonces, como yo sé que es cierto este don, lo he visto actuar al Señor a través de mí y tengo prueba fidedigna de que Dios está actuando en mí, entonces, ¿no debo obedecer a los pastores racionalistas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Exime de la obediencia? No. La obediencia debe ser total. Dentro de esa sumisión a los pastores, es recomendable pedir la autorización para hacer oración de liberación en los casos que vamos a conocer. El mensaje de Cristo es claro y nada ambiguo. Es como si clamara: liberad a los hijos de Dios de las ataduras del maligno. El hecho es que en este asunto de los laicos haciendo oraciones de liberación, oraciones de sanación, etcétera, este hecho, sobre todo la oración de liberación, es un acontecimiento que aparece en el Evangelio. No es que nos tengamos que preguntar qué nos diría Jesús si esta cuestión de la oración de liberación se le planteara. Pues de hecho se le planteó en el Evangelio. Un hombre expulsaba demonios en nombre de Jesús. Es decir, oraba, hacía oraciones de liberación. Los demonios salían de las personas. Tenía este carisma en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles se los prohibieron. Y el maestro, nuestro Señor Jesucristo, les dijo: no se lo prohíban, porque quien recoge con nosotros está con nosotros. Entonces, el Señor es claro en esto, es claro. Pero en la iglesia todo tiene un orden, esto no lo olvidemos. Con eso, no estoy diciendo que no se deba obedecer, dice el padre Fortea. Con esto no estoy diciendo que a veces no haya razón suficiente para prohibirle a alguien realizar este tipo de oraciones. Al recordar aquí este texto evangélico, solo estoy afirmando lo que el texto dice, sin necesidad de añadir ni una palabra más, pues su enseñanza es tan clara que no requiere glosa alguna. Esas son las palabras que dice el padre Fortea. Entonces, en conclusión, alguien que tenga carisma y que los ejerza, pues siempre está llamado a obedecer. El hecho de tener un carisma no lo equipara al nivel de la autoridad eclesiástica, al nivel de la jerarquía, ni lo exime de la obediencia a los legítimos pastores de la iglesia. Quien no obedezca, poco a poco, les aseguro, irá perdiendo esos carismas, caerá en desgracia delante de los ojos de Dios, y cuidado que pasa peor, como uno de los casos que mencionaba el padre Gabriel Amor, donde era el demonio el que daba ciertos poderes a X y Y personas para que obrara esos pseudomilagros y mantuviera en el error a ese individuo. Entonces hay que tener cuidado, el demonio es muy astuto y a él le basta ni siquiera que abramos completamente una ventana. ¿Con qué medio abramos? Él ya se mete. Cuidado, la obediencia salva de muchos males. Entonces, con eso terminamos pues esta parte de la obediencia y la libertad, para que sepamos cómo actuar, cómo llevar bien nuestros grupos de oración,
para que sepamos cómo coordinarnos con la jerarquía de la iglesia, para que si se presenta un problema, sepamos también qué soluciones podemos tomar, qué vías podemos tomar. Entonces, aquí el fin de estas 3 sesiones ha sido eso, para que igual actuando con prudencia nos evitemos muchos males, para que todo sea para bien de la comunidad cristiana, pero sobre todo para honra y gloria de Dios, que es el que actúa así en la iglesia. Entonces, eso, tómenlo, hagan lo suyo, todo este conocimiento y aprovechenlo, ¿verdad? Ya la próxima sesión pues veremos el tema de la oración de liberación y creo que nos va a dar tiempo también de introducir ya la sección dedicada a la cuestión de los carismas, para que vayamos también adentrándonos en eso. Muy bien, les recuerdo suscribirse a este canal, Santo de Vocer, y activar la campana de notificaciones si no lo han hecho todavía. También conocer nuestros otros 2 canales, Creo Señor Yo Creo, contenido doctrinal de corte apologético, Misterio de Fe, nuestro tercer canal, donde está el contenido litúrgico de nuestras catequesis. También puede seguirnos en Facebook, darle like a nuestra fanpage, @WalterFajardo20, y formar parte de esta comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien. Abrimos ahora los micrófonos para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto. Recuerden que para mí son muy valiosas sus participaciones porque nos retroalimentamos. Siempre aprendemos los unos de los otros y nos ayudamos a crecer en el conocimiento, ¿verdad? Así que, por favor, participen, porque es un bien que nos hacemos los unos a los otros, ¿verdad? Igualmente, hermana Giovanna, si hay algún comentario por YouTube o por el Zoom, pues no, lo hace saber, por favor. A través de YouTube, Luis Rodas envía saludos. ¿Quién dice? Luis Rodas. Hermano Luis Rodas, que el Señor lo bendiga y lo guarde. A usted, a su señora esposa también. Que el Señor bendiga a su familia. Gracias. ¿Por Zoom no hay ningún comentario? No, ninguno. Ok, ninguno escrito. Ahora los que quieran hablar, ¿verdad? Los que quieran participar en vivo, pues pueden hacerlo. Los micrófonos están activados, pues ahí para que ustedes puedan hacer sus preguntas o sus comentarios. Es útil, cerrando hoy esta sección de la obediencia y libertad. Si algo no les quedó claro, si hay alguna duda en alguna cuestión, pues díganoslo, háganoslo saber y aquí vemos cómo les ayudamos. ¿Nadie tiene dudas de nada? ¿O preguntas? ¿O experiencias que le hayan pasado? Tal vez encontraron con algún sacerdote que sea de este tipo de corte más racionalista. ¿Nadie? Bueno, no sé si es que estarán ya cansados o con sueño. ¿O qué, verdad? Bueno, muy bien. Hermano Marcos, Por aquí estamos. ¿va a hacer alguna pregunta? Que veo que activó el micrófono. Ok. Muy bien. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues nada más. Nos preparamos para la próxima semana, entonces, comenzar esta nueva sección dentro de esta temática sobre los grupos de oración que venimos analizando, que venimos profundizando, y pues esperamos que todo este material les vaya sirviendo y lo vayan difundiendo, ¿verdad? Sobre todo, hagamos esa labor evangelizadora de difundir este tipo de contenidos para ayudar a otros a conocer mejor su vida de fe, la vida comunitaria, las implicaciones que tienen, y podamos ayudar a que se eviten muchos inconvenientes y a que se superen muchos problemas dentro de nuestra iglesia.
Concluyamos pues nuestra jornada de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios, dándole gracias por este momento. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por habernos permitido reunirnos para poder analizar, escuchar esta formación, que sea de mucho provecho para nuestra vida espiritual y en la vida práctica de nuestras comunidades y apostolados que realizamos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, por nuestros sacerdotes, para que no se cierren a tu acción divina, para que no caigan en ese racionalismo extremo que les lleva a negar tu actuar en nuestro día a día, en nuestro hoy, en el hoy de tu iglesia, de la historia de tu iglesia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga derramando sus carismas, sus dones, sobre toda tu iglesia, sobre quienes tú quieras, Señor, para que se siga dando testimonio ante el mundo de tu poder, de tu grandeza y de tus maravillas, Señor, por los obispos, los pastores de nuestra iglesia, para que iluminados por ti nos ayuden, nos guíen, nos instruyan para hacer las cosas de forma tal que te agrademos a ti y que en todo busquemos tu gloria y el bien de la comunidad cristiana. Ayuda a nuestros obispos a cumplir esa función, ese papel de autoridad que tú les has encomendado, que tu gracia nunca les falte, siempre les asista tu Espíritu Santo, y que Mamá María, nuestra Reina, Señora nuestra, reina en nuestros corazones, reina en nuestras vidas, y nos auxilie para que en todo, Señor, cumplamos tu voluntad como lo hizo ella. Que los santos y ángeles intercedan por todas nuestras necesidades espirituales y temporales, para que en todo seamos socorridos por ti, según tu santa y divina voluntad. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidia diaboli esto presidium, impredili Deus supplices te precamur, tuque prince milicia celesti, Satana maliosco spiritus malignos, cuya perdición en animarum pervagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería, en la hora de mi muerte llévame feliz, a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.